Hola lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo ahora mismo sigo en la provincia francesa a través de una de las novelas más importantes y más conocidas de Honoré Balzac, Eugénie Grandet. Bueno. Atención al dedo, ¿eh? Sabe a salseo. ¡Sí! ¡Salseo! Queridos lectores, solo hay una cosa que puede gustarme tanto o más que la literatura. Y es el salseo literario. ¿Cómo voy a dejar yo de meter mierda? No, venga, vamos a ver, cuéntamelo, dímelo. ¿Yo dejar de meter mierda? Imposible, impossible. En vena. Ya sabéis que me encanta cotillear sobre las vidas de los escritores que admiro, los líos secretos. Hace 3 años os hablé de mi obsesión por el affair que tuvieron dos grandes escritores de la literatura española, como fueron Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Todavía hoy muchos me decís lo mucho que os gustó este vídeo y mirad que lo empecé a grabar convencido de que era una tontería, una obsesión mía. No podía parar de pensar en los motes que le daba Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós. Madre mía, la España del momento se habría escandalizado. No os voy a mentir, pocas cosas a nivel de salseo pueden llegar a igualar o incluso a superar un affair, una infidelidad, una relación secreta. Pero las hay, creedme. Estamos hablando de salseo de primer nivel. Solo en caso de una ruptura amorosa o una enemistad podría llegar a ese nivel. Y de rupturas no sé, pero la literatura de enemistades está llena. Y es que si algo le sobra a este circo que llamamos mundillo literario es ego, rivalidad y envidias. El vídeo recopilatorio de todas las enemistades que han existido en literatura, conocidas y desconocidas, sería eterno. Pero para este vídeo os traigo las 5 enemistades con las que yo me he obsesionado en algún momento. Algunas ya las conocí en 2020 cuando hice el vídeo de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Ya le di vueltas a hacer un vídeo así, pero a lo largo de estos 3 años, en algún momento u otro, conociendo anécdotas, me he ido obsesionando con otras enemistades. Y hoy por fin os puedo traer este vídeo con las 5 enemistades que más me han fascinado de la literatura. ¡Mete mierda! ¿Alguien me ha llamado? ¡Sí lo digo! En francés, mete mierda. Bienvenidos a Trotalibros. Se dedican poemas más afilados que un cuchillo. Rata inmunda, animal rastrero. Rivalidad. ¡Que te calles, diablo de los cojones! Insultos por la espalda. Lerda, mira, no te voy a insultar, pero lerda tú. Hasta violencia física, señores. Estas 5 enemistades han dado mucho que hablar durante la vida de sus protagonistas, pero también mucho después. Evidentemente hay algunas de estas enemistades que me han fascinado, que me han obsesionado más que otras, ya os lo voy a contar, pero he decidido ordenarlas cronológicamente, de las más antiguas a las más recientes. Desde el siglo de oro de las letras hasta los años 70. Así pues, empecemos por el principio. España, siglo de oro de las letras. Los poemas de un joven estudiante cordobés de la Universidad de Salamanca empiezan a llamar la atención de todo el mundo. Y es que sus piezas poéticas parecen retar a sus lectores, adoptando formas de gran complejidad, utilizando un lenguaje muy culto. Este poeta, llamado Luis de Góngora, seguramente os suene, es el origen de un fenómeno literario llamado culteranismo, que básicamente hacía eso. Emplear palabras muy cultas, muy raras, como forma de enriquecer el lenguaje. Fue un éxito asombroso. La poesía de Luis de Góngora era básicamente por aquel entonces la poesía de Dios. El culteranismo influyó en todos los poetas de la época. Góngora era uno de los poetas más respetados. Hasta que apareció otro poeta madrileño,
llamado Francisco de Quevedo. Quevedo era 20 años más joven que Góngora y era un poeta conceptista, que era básicamente todo lo contrario al culteranismo que representaba Góngora. En vez de complicar las palabras y buscar fórmulas muy complejas y muy exigentes con el lector, Quevedo decidió ir a formas más sencillas, más simples a priori, y priorizar el fondo. Utilizando palabras mucho más sencillas, palabras del día a día, priorizaba el mensaje, el fondo del poema. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Tanto Góngora como Quevedo eran grandes poetas, pero si brillaban en algo, era en el arte de insultar. En un principio, el desacuerdo entre ambos era estrictamente el literario, apuestas completamente diferentes en cuanto a poesía. Góngora por el culteranismo y Quevedo por el conceptismo. Poco después del año 1600, los dos estaban viviendo en Valladolid, cuando la corte y por lo tanto el poder y por lo tanto el dinero se trasladó allí desde Madrid. Yo creo que tuvo algo que ver porque al final la rivalidad debía ir a más. Fue entonces cuando aparecieron unos versos escritos por alguien que utilizaba el seudónimo de Miguel de Musa, parodiando el estilo cultista de Góngora, ¿no? Lo que hoy llamaríamos estilo snob. Lo acusaban un poco de ir de refinado, ir de culto, no tener ni pajotera idea, pero buscar palabras muy raras en el diccionario para ir de chulo. Y Góngora, estaba convencidísimo de que el autor de ese poema no era otro que su rival Quevedo. A partir de ese hecho, de esa sospecha, empezó un intercambio de hostias entre ambos poetas que durante esa época os aseguro que en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid no comulgó ni Dios, porque no quedaban hostias que repartir. Por un lado, el joven Quevedo criticaba las innovaciones lingüísticas de Góngora, la suciedad de sus versos, cómo se llegaba a inventar palabras que no existían para parecer culto. ¿Queréis un ejemplo? Pues aquí tenéis. Vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben de ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admiran mis enojos, de qué cosa tan sucia hayan limpiado. No los tomé porque temí cortarme por lo sucio, muy más que por lo agudo, ni los quise leer por no ensuciarme. Y así ya no me espanta el ver que pudo entrar en mis mojones a inquietarme un papel de limpieza tan desnudo. Esta, para mí, es la gran característica de esta enemistad literaria. Cómo se metían constantemente el uno con el otro a través de la poesía. En otro poema, con un título tan sutil como Contra Don Luis de Góngora... Ah, sutil. Es que más claro no lo podía hacer. Se pueden encontrar suculentos versos como este. En quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Y la enemistad fue escalando y pasó de ser un choque literario, que se criticaban la manera de hacer poesía, porque tenían concepciones completamente diferentes de la poesía, a un choque más personal. Y de hecho, Quevedo acusaba a Góngora de ser un mal sacerdote, de ser ludópata y otros insultos que hoy nos cuesta entender, como el de tener un origen judío y ser homosexual. Atención, yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Góngorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino, apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega por tener de sayón la rebeldía. Por aquel entonces, tener una nariz grande se atribuía a tener orígenes judíos. Y de ahí viene el mítico soneto de Quevedo dedicado a Góngora, más bien dedicado a su nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz tan fiera que en la cara de Anás
fuera delito. Pero no os penséis que Góngora estaba callado recibiendo estos insultos constantemente a él y a su nariz. Y es que si Quevedo se burla de la nariz de Góngora, este lo hizo de sus pies zambos y su cojera. Atención. Anacreonte español, no hay quien os tope. Que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terencino Lope, que al de Belerofonte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier gregüesco luego. Pero es que claro, se suele citar más a Quevedo que a Góngora, porque es que Góngora utiliza unas palabras que es que a mí me cuesta entenderlo. Góngora también acusaba a Quevedo de ser alcohólico, de hecho lo llamaba Quebebo. No sé vosotros, pero la lección que yo extraigo de esta primera enemistad es que no quiero tener a un poeta de enemigo. No nos movemos de España para abordar la segunda enemistad literaria de la que os quiero hablar. Otra enemistad famosísima como la que tuvieron el Fénix de los Ingenios con el Manco de Lepanto. Como muchos ya sabréis, Miguel de Cervantes, el autor del famosísimo Don Quijote de la Mancha, luchó en Lepanto, donde se quedó manco y además quedó preso durante mucho tiempo en Argel. Muchos años después de aquella batalla en la que participó, pudo al fin regresar a España y una vez volvió a su hogar, se dedicó a la escritura, aunque, y a pesar de que hoy nos cuesta imaginar, con muy poco éxito y muy mala suerte. En cambio, Lope de Vega, 15 años más joven que Miguel de Cervantes, sin haber ido a luchar a Lepanto ni haber sido preso en Argel, era el escritor de moda, el triunfador del mundillo literario del momento en España. De hecho, era llamado el Fénix de los Ingenios españoles. En el año 1583, Miguel de Cervantes y Lope de Vega se conocen en la calle madrileña de Lavapiés y la verdad es que se cayeron muy bien, se elogiaron. Sobre todo Miguel de Cervantes admiraba muchísimo a Lope de Vega, aunque la verdad es que cuando ves la cronología de los hechos dices qué injusta es a veces la vida, porque mientras que Lope de Vega todo lo que publicaba era un exitazo, con Cervantes no había manera. Lope de Vega publica su novela pastoril La Arcadia, exitazo donde los haya. Y de hecho, en esa novela pastoril, Lope de Vega elogia a Cervantes. Y a la vez Cervantes publica su novela pastoril, La Galatea, donde él a su vez alaba a Lope de Vega. Nada, un fracaso completo. No se sabe muy bien cuándo empezó exactamente la enemistad, pero se cree que la rivalidad entre los dos los llevó a empezar a distanciarse a partir de por ahí el año 1602. En algunas cartas, Miguel de Cervantes hacía constar que empezaba a aborrecer la arrogancia de Lope de Vega. Es como que, vale, te está yendo todo muy bien, tienes mucho éxito, pero quizá te lo estás creyendo demasiado. Fue en el año 1604, todavía no se había publicado el libro de Don Quijote, pero en el año 1604 ya empezaron a circular los primeros manuscritos de las primeras versiones de Don Quijote. En una carta fechada del 14 de agosto de 1604, Lope de Vega afirma que no hay ningún escritor tan malo como Cervantes, ni ninguno tan necio que alabe a Don Quijote. A ver, que Lope de Vega escribía bien, esto no se lo quita a nadie. Pero en cuanto a visión para juzgar las obras de los demás, esto demuestra que muy fino no estaba. O como mínimo su enemistad o su rivalidad con Miguel de Cervantes le impedía reconocer su talento. Y lo cierto es que cuando se publicó Don Quijote de la Mancha fue un absoluto éxito. Puedo ver a Lope de Vega rabiando muchísimo por el éxito que al fin, después de muchos esfuerzos y de muchos años siendo ignorado, Cervantes alcanzaba. Y Cervantes, ya cansado de los constantes ataques de Lope de Vega, se ríe de él en el prólogo de Don Quijote. Y lo hace de forma indirecta. En el prólogo de Don Quijote, Miguel de Cervantes se mete con el esnobismo de esos escritores que necesitan elogios y que se ponen prólogos con constantes elogios a sí mismos. En el capítulo en el que Don Quijote hace penitencia en Sierra Morena, se mete con la Arcadia de Lope de Vega, satiriza su Arcadia. Y muchos expertos también ven un ataque indirecto a Lope de Vega cuando en Don Quijote los personajes critican las comedias repletas de disparates para contentar al vulgo. A su vez, Lope de Vega, en el prólogo de su obra El peregrino de su patria, publicada en 1604, defiende su comedia ante los ataques de Miguel de Cervantes. Compone
bautice al gusto de los españoles, al gusto de su público, y tacha a Miguel de Cervantes de envidioso. Pero bueno, sin duda algo que convirtió esa enemistad en una enemistad todavía más feroz fue con la aparición de la segunda parte apócrifa de Don Quijote, escrito bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, el conocido como Don Quijote de Avellaneda, que enfureció a Miguel de Cervantes. Y no me extraña, porque claro, había tenido un gran éxito con Don Quijote y que de repente aparezca que alguien ha escrito la continuación de las aventuras de tu protagonista. La identidad de Alonso Fernández de Avellaneda es uno de los grandes misterios de la literatura. Sin embargo, la teoría más extendida es que lo escribieron los allegados a Lope de Vega, y de hecho el prólogo fue de Lope de Vega, y en ese prólogo del Don Quijote de Avellaneda se ponen a insultar a Cervantes y a elogiar a Lope de Vega. Es que esto es lo que definitivamente me pone de parte de Cervantes. No solo me escribes una segunda parte pirata de mi protagonista después de criticarlo, sino que en el mismo prólogo te pones a insultarme. Esto, como os imaginaréis, provocó un gran disgusto a Miguel de Cervantes, que se apresuró a escribir la segunda parte de Don Quijote, por lo que quizá gracias al Don Quijote apócrifo tenemos la segunda parte de Don Quijote, que para mí es la mejor. Y en esta segunda parte de Don Quijote de la Mancha no son pocas las veces que los personajes y el narrador se ríen del Quijote de Avellaneda. De hecho, Miguel de Cervantes se pone a jugar a un juego metaliterario en el que el mismo Don Quijote se encuentra con que ha salido una versión falsa de sus aventuras, y es el mismo Don Quijote y el mismo Sancho Panza, los mismos protagonistas de la aventura, que ridiculizan esta versión pirata de la segunda parte. Pero los ataques de Lope de Vega a Cervantes no se limitaron a esto. La pasión verdadera de Miguel de Cervantes era el teatro, no la novela, por lo que destacó los relatos, sino el teatro. Pero Lope de Vega se propuso perjudicarlo en todo, debido al poder que tenía, especialmente en el ámbito del teatro. Le cerró todas las puertas a Cervantes. Nadie quería representar sus obras, porque hacerlo sería enemistarse con Lope de Vega, que era el dramaturgo de moda. ¿El resultado? Pues que Cervantes, el autor de Don Quijote, nunca vio en vida representada ninguna de las 8 comedias que escribió, mientras que Lope de Vega vio todas sus comedias representadas muchísimas veces. Solo la muerte de Miguel de Cervantes consigue suavizar esta enemistad, este odio que sentía Lope de Vega por él, y en su El laurel de Apolo lo reconoce como el gran poeta que fue. Existe una película de Manuel Huerga de 2016, Cervantes contra Lope, que repasa esta enemistad literaria. Para mí, los dos protagonistas de esta enemistad tenían caracteres muy diferentes. Esto seguramente hizo que chocaran. Veo a Lope de Vega vanidoso, intransigente y que seguía las modas del momento, mientras que a Miguel de Cervantes se me aparece más libre, más generoso. A diferencia de Lope de Vega, nunca dejó de reconocerlo como el gran poeta que era Lope de Vega. O sea, a pesar de su enemistad, a pesar de que él ya sospechaba que el Don Quijote de Avellaneda venía de Lope de Vega y de sus allegados, nunca le negó el talento, mientras que Lope de Vega sí lo hizo con él. No sé, lo veo más conciliador, que con sus obras se resistía más a la moda, o al menos la llevaba a otro nivel, innovaba. Así que yo soy Team Cervantes, ya me diréis vosotros de qué equipo sois. Y con esto saltamos en el tiempo, pero aquí sí que hacemos un salto largo, digno de Olimpiadas. Reconozco que esta ha sido la última enemistad literaria con la que me he obsesionado, y mucho. A día de hoy es mi enemistad favorita. Es la que más me ha impactado, la que más me ha fascinado. No me canso de investigar sobre la enemistad que hubo entre Virginia Woolf y Katherine Mansfield. A ver si consigo ser breve en esto, porque es que hay tanto. Es sin duda para mí, de todas las enemistades de las que os quiero hablar en este vídeo, esta es la más compleja. Por un lado tenemos a Virginia Woolf. Virginia Woolf creo que no necesita presentaciones. Creció en el barrio de Kensington, en Londres, en el seno de una familia de bagaje cultural extraordinario. Virginia Woolf pasó su infancia en el salón de su casa, rodeada de los grandes talentos literarios e intelectuales del momento. Entre tertulias literarias, fue el adalid del grupo de Bloomsbury
y del modernismo, y es autora de obras maestras como La señora Dalloway, Orlando, Las olas o El faro, en las que no solo utilizó innovadoras técnicas literarias que influyeron en toda la narrativa posterior, como el uso del monólogo interior, del flujo de conciencia, una de las técnicas que a mí me atrapan más de la literatura, sino que también fue temáticamente muy avanzada a su tiempo por su interés feminista, sufragista, por abordar la situación de las mujeres, cosa nada fácil y nada pacífica en su época. Así pues, al hablar de Woolf, lo más fácil, lo más obvio sería hablar de su enemistad con Arnold Bennett, el autor de Enterrado en vida, a quien siempre tachó de snob. Sin embargo, me interesa mucho más su relación de amor-odio con Katherine Mansfield. Katherine Mansfield creció en la campiña de Nueva Zelanda, lejos de todo, y consigue convencer a sus padres para que la manden a estudiar a Londres, a Inglaterra. Y ahí se entrega a la vida bohemia, entra en contacto con todos los círculos artísticos, odiados por su familia, se queda embarazada, se casa con otro hombre, en la noche de bodas lo abandona. Bueno, es la vida desordenada de Katherine Mansfield, pero el hecho es que las repetidas negativas de su familia a que se pudiera dedicar a la música llevó a Katherine Mansfield a acercarse a la literatura, siguiendo el ejemplo de la admirada tía de su padre, Elizabeth von Arnim. Katherine Mansfield decidió convertirse en escritora y enseguida, siendo tan joven, teniendo tan poca experiencia, sus cuentos supusieron toda una revolución. Y es que en sus cuentos Katherine Mansfield sabe hallar lo extraordinario en la rutina, en lo cotidiano, e indagar en esos momentos de vacío, ese mundo interior que escondemos dentro de nosotros, ¿no? Aunque de orígenes y personalidad tan distintas, lo cierto es que Virginia Woolf y Katherine Mansfield también compartían muchas cosas. Ambas terminaron por casarse, Virginia Woolf con Leonard Woolf y Katherine Mansfield con el editor John Middleton Murray. Ninguna de las dos tuvo hijos y ambas tuvieron relaciones con otras mujeres. Virginia Woolf con Vita Sackville West, que le inspiraría la historia de Orlando, y Katherine Mansfield con una escritora llamada Ida Baker, con quien mantendría siempre su relación. Y también comparten algo más. Ambas, tanto Virginia Woolf como Katherine Mansfield, se convirtieron en dos de las mejores escritoras de la historia de la literatura. Se conocieron en 1917 y, a diferencia de Quevedo y Cervantes, se cayeron fatal en un principio. En sus diarios, Woolf describe a Katherine Mansfield como un personaje contundente, pero desagradable y poco escrupuloso. Pero ella avanza en quien, a pesar de todo, podría encontrar una compañera. Cierto es que Virginia Woolf le sorprendió cuando la conoció, porque la había conocido a través de su literatura, a través de la lectura de sus cuentos, le sorprendió lo ordinaria que era Katherine Mansfield. En su diario dejó escrito en 1920: diría que es una especie de gato, extraño, reservado, siempre solitario, observador. Y luego hablamos de la soledad, y la descubrí expresando mis sentimientos como nunca los había oído expresar. Entonces conectamos, y hablamos como siempre, y la conversación fluyó como si 8 meses fueran minutos. Siento una extraña sensación de que nos entendemos, de que con ella puedo hablar sin rodeos, y no solo de literatura. Lo cierto es que la relación entre ambas oscilaría siempre entre la amistad y la rivalidad, entre la aversión y la simpatía. Tuvieron contacto durante 5 años, especialmente de forma muy intensa entre los años 1917 y 1919. Sin embargo, y a pesar de que aparentemente se caían fatal, no se aguantaban la una a la otra, a medida que se iban conociendo, ambas, siendo escritoras, necesitaban la opinión de la otra de lo que escribían. Y había esa relación de rivalidad y envidia, pero a la vez admiración mutua. Mientras que Virginia relacionaba a Katherine Mansfield con la chabacanería, a la menor provocación, a Katherine Mansfield le irritaba la exquisitez de Virginia Woolf. En 1919, Virginia Woolf publica su segunda novela, Noche y Día, en la que había depositado grandes esperanzas. Por esto le disgustó muchísimo que Katherine Mansfield criticara negativamente Noche y Día y de forma pública. Recordemos que en 1919 acababa de terminar la Primera Guerra Mundial,
una Primera Guerra Mundial en la que murió el hermano pequeño de Katherine Mansfield. Y es por eso que Katherine Mansfield, en su crítica, tacha Noche y Día de ser un libro de Jane Austen modernizado y no entiende cómo, después de haber vivido algo como la Primera Guerra Mundial, en su novela, una novela que había sido escrita durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial, Virginia Woolf se desentiende del tema y ambienta su historia en el Londres eduardiano, es decir, el Londres previo a la Primera Guerra Mundial, mostrándose así de alguna manera indiferente a la guerra que acababan de sufrir. Ahora mismo estoy editando el vídeo y me he dado cuenta de que se me ha olvidado comentar que esta crítica de Katherine Mansfield es curioso porque a partir de ese momento ella empezó a escribir relatos inspirados en los momentos de su infancia en Nueva Zelanda, de la sociedad muy anterior a la guerra, ¿no? Por lo que al final Katherine Mansfield hará lo que le criticó a Virginia Woolf en Noche y Día. En cambio, Virginia Woolf acabaría por seguir el consejo de Katherine Mansfield abordando las secuelas de la guerra en libros como La señora Dalloway. Esto nos dice mucho de la influencia que tenían la una con la otra. Cuando Woolf le recriminó esta crítica, Katherine Mansfield aludió a la subjetividad. Pero lo cierto es que su dura crítica a Noche y Día afectó muchísimo a Virginia Woolf. Las distancias. Pero al cabo de un tiempo y siguiendo esos cambios de humor tan típicos de Katherine Mansfield, Mansfield quiere ver a Virginia Woolf y le reconoce que Noche y Día le parece un logro asombroso, que fue omnibolada por su subjetividad del momento, por la reciente guerra, y Woolf se lo perdona y vuelven a reanudar su amistad. Sin embargo, Woolf, que es muy sensible, le recriminaba a Katherine Mansfield que le cancelara las citas siempre a última hora, que tenía que esperar meses para que le respondiera una carta y que muchas veces Mansfield le ponía la enfermedad como excusa. La verdad es que Katherine Mansfield tenía el extraño talento de sacar de quicio a Virginia Woolf. De hecho, Woolf le llamaba gato apestoso de Algalia que vaga por las calles y tan emperifollada con cosas baratas. Pero a la vez, mientras que la insultaba con muchos insultos que a veces rozan el clasismo, no podía evitar admirarla como escritora. Y esta admiración lleva a Virginia Woolf a perdonarle cosas que a otras personas tan caóticas e inconstantes como Katherine Mansfield nunca les habría perdonado. Aunque en un principio Virginia Woolf se mostró muy crítica con el libro de relatos de Katherine Mansfield, Felicidad y otros relatos, lo cierto es que se quedó completamente impresionada con el talento literario de Katherine Mansfield. De hecho, cuando fundó su propia editorial independiente junto a su marido, Leonard Woolf, la prestigiosa editorial Hogarth Press, le publicó el relato Preludio, el primero de los Burnell, por cierto, como libro independiente. Y además, seguramente, el relato de Katherine Mansfield titulado En la Bahía, el segundo de los Burnell, fue el texto que más le impactó y más le influyó. En el relato En la Bahía encontramos la semilla, la gran influencia que llevaría a Virginia Woolf a escribir Alfaro y sobre todo Las olas. Tenían personalidades muy distintas. Es como que Mansfield hacía sin esfuerzo, como siguiendo una intuición, sin dedicarle demasiado tiempo, porque es que era tan desordenada, tan caótica, iba a la suya, ¿no? Y de vez en cuando escribía un relato y le salían unas cosas que Virginia Woolf alucinaba. Porque Virginia Woolf, siendo tan aplicada, tan concienzuda, dándole tantas vueltas a cada palabra, vivía cada libro como si fuera, hostia, realmente una tortura, una agonía, quizá llegaba a alcanzar, pero con muchísimo esfuerzo, ¿no? Y Katherine Mansfield, en sus relatos, sin entregarse tanto, hacía cosas que dejaban maravillada a Virginia Woolf y que sin duda influyeron extraordinariamente en ella y en su literatura. Según Cándido Pérez Gallego, Katherine Mansfield hacía todo lo que Virginia Woolf no se atrevía a hacer y escribía lo que ella no podía. Ciertamente eran dos personas muy diferentes. Por un lado, Woolf creció en un ambiente intelectual en Londres, en la clase alta, mientras que Katherine Mansfield creció en el campo de Nueva Zelanda. Woolf siempre tuvo una vida más reservada, mientras que Katherine Mansfield llevaba una vida bohemia, caótica, desordenada. Era impetuosa, se casó 2 veces y sufrió un aborto. Por un lado, Woolf padecía enfermedades mentales, específicamente trastorno bipolar y depresión, mientras que Mansfield las sufría físicas. Era tuberculosa a causa de una gonorrea diagnosticada tardíamente y esto la llevó a morir de forma prematura. Es impresionante
lo importante que fue Katherine Mansfield como autora, habiendo muerto con solo 34 años. Cuando Mansfield murió, Virginia Woolf escribió en su diario: un golpe de alivio, una rival menos. La suya es la única escritura que he envidiado. Escribió que tras la muerte de Katherine Mansfield, para ella ya no tenía sentido escribir, pues Katherine no podría leerlo. De hecho, justo cuando terminó de escribir su obra más conocida, La señora Dalloway, Virginia Woolf escribió en su diario que ahí estaba ella, Katherine Mansfield, en sus pensamientos otra vez. Si ella siguiera viva, habría seguido escribiendo y la gente se habría dado cuenta de que yo poseía mayor talento. La relación entre Katherine Mansfield y Virginia Woolf me fascina y me obsesiona, porque es a la vez una historia de enemistad y amistad, una historia de admiración mutua y a la vez rivalidad. Es como que están corriendo constantemente una carrera en la que especialmente Virginia Woolf quiere ganar a Katherine Mansfield, casi que su única motivación es superarla escribiendo, porque en el fondo siente tanta admiración por ella que es la única escritura que envidia, que considera superior a la suya. Esto me parece formidable. E incluso que una vez Katherine Mansfield ha muerto, la siga teniendo en cuenta cada vez que termina un libro, pensando: toma esta, Katherine. Esto no lo habrías superado, habrías quedado flipando con esto. En fin, me parece fascinante. Pero bueno, me he alargado mucho con esta enemistad. Pasamos a la penúltima enemistad literaria a destacar. En un lado del ring tenemos al mismísimo William Faulkner, Premio Nobel de Literatura de 1949, representante del barroquismo literario, con influencias, aunque él se atreve a negar que tenga influencia en nadie, de escritores como James Joyce o Virginia Woolf. El estilo de William Faulkner es de frases kilométricas, digresiones, el uso de palabras complicadas, así un poco como Góngora, pero en inglés. Busca hacer compleja la forma de narrar, ¿no? Las historias de William Faulkner no son tan complejas por lo que sucede, de hecho la trama suele ser más bien poca, sino en la forma como lo hace. Te adentra en un flujo de conciencia muy denso, muy complejo, laberíntico, en el que es fácil perderse en sus larguísimas frases. Por el otro lado tenemos a Ernest Hemingway, otro escritor americano, 2 años más joven que él, que ganaría el Premio Nobel de Literatura en 1954, un poco más tarde, y entre cuyas máximas influencias encontramos autores como Mark Twain o Walt Whitman. Y su estilo es exactamente lo opuesto, lo contrario a lo de William Faulkner. Si en William Faulkner encontramos frases larguísimas, kilométricas y muy densas, en Ernest Hemingway encontramos frases brevísimas, casi dignas de telegrama, con un estilo despojado, sencillo, directo. Ambos escritores se respetaban bastante, al menos públicamente no se metían el uno con el otro, aunque ¿no? Un poco como Quevedo y Góngora en su momento representaban estilos literarios completamente opuestos. Las chanzas empezaron cuando en 1947, 2 años antes de ganar el Premio Nobel de Literatura, William Faulkner va a la Universidad de Mississippi y los estudiantes durante su visita le piden que haga un ranking de los mejores escritores actuales de la literatura americana. Que para los estadounidenses, literatura americana es estadounidense, porque América empieza y termina en Estados Unidos. En este ranking, William Faulkner públicamente dijo que en primera posición pondría a Thomas Wolfe, el autor de La mirada del ángel, para él el mejor escritor de su generación. Decía de él que tenía mucho coraje y escribía como si no fuera a vivir mucho, como efectivamente pasó. En segunda posición, de una forma muy humilde, se puso a él mismo, a William Faulkner, como el segundo mejor escritor americano de su generación. En tercera posición, John Dos Passos. Y finalmente, en cuarta posición, a Ernest Hemingway. Y no fue tanto por esa cuarta posición, sino por el comentario con el que acompañó a este ranking. Dijo sobre Ernest Hemingway básicamente lo opuesto de lo que dijo sobre Thomas Wolfe, que era un escritor que no tenía coraje. Dijo de él: nunca se ha puesto en una situación vulnerable, jamás ha utilizado una sola palabra que pudiese mandar al lector en busca de un diccionario.
Esta puya, como no podía ser de otra manera, acabó por llegar a los oídos de Ernest Hemingway 5 años después, en 1951, cuando ya vivía en Cuba y estaba escribiendo El viejo y el mar, el que sería su libro también más conocido, y cuando se lo comentaron dijo lo siguiente: pobre Faulkner, ¿de veras cree que las grandes emociones surgen de las grandes palabras? ¿Cree que no conozco las palabras altisonantes? Las conozco de sobras, pero hay palabras más viejas y simples, y esas son las que uso. ¿Has leído su último libro? Es todo escritura de borracho, claro, pero antes era bueno. La cosa se caldea. Pero lo cierto es que esa enemistad es de las más civilizadas y más pausadas, porque la respuesta de William Faulkner tardó 10 años en llegar, que llegó en un momento algo delicado. Justo cuando se supo que Ernest Hemingway se había suicidado, el comentario de William Faulkner fue: no me gustan los hombres que toman la vía rápida. Se metió con él por suicidarse. O sea, para decir esto, William Faulkner es sureño. O sea, tanto Ernest Hemingway como William Faulkner eran duros y eran firmes y eran directos en sus comentarios. Pero es que tienes que tener una tirria a esa persona. Sin embargo, por otro lado, William Faulkner en Las palmeras salvajes, que es el último libro que he leído de él, tiene varias referencias a obras de Ernest Hemingway. Por lo que un poco como Virginia Woolf y Katherine Mansfield, yo creo que bajo todas estas pullas recíprocas había algo de admiración, y de hecho lo puso en 4ª posición en el ranking de mejores escritores de su generación. Y con esto pasamos a la última gran enemistad de la literatura y la más reciente. Seguramente también una de las más conocidas y una también de las que he leído más, porque son dos escritores que yo admiro muchísimo. Hasta el mes de abril del año 2021, los lectores de todo el mundo podían encontrar la obra completa del Nobel peruano Mario Vargas Llosa en 1000 ediciones. Te lo podrías encontrar en edición de bolsillo, en edición especial y limitada de tapa dura, en una edición de tapa blanda pero con solapas, en ediciones especiales de círculo de lectores, en todos los idiomas, por supuesto. 1000 ediciones disponibles de todos sus libros, a excepción de un libro de Mario Vargas Llosa titulado García Márquez, Historia de un deicidio, que no se reeditaba desde los años 70. Era una obra desaparecida, expulsada, enterrada. ¿Por qué? Por una sola razón: la relación personal entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Pasaron de ser amigos íntimos prácticamente a tratarse como hermanos, a no dirigirse la palabra. Pero empecemos la historia por el principio. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se conocieron en primer lugar por carta, pero cuando se conocieron en persona en un aeropuerto de Venezuela, enseguida se convirtieron en amigos íntimos. Y esto pese a sus muchas diferencias. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez eran personas de carácter, de ideología, de todo completamente diferentes, si no opuestos. Por un lado, tenemos a Gabriel García Márquez, que como escritor era muy intuitivo. Un poco tiene la posición de Katherine Mansfield aquí. Gabriel García Márquez era una persona muy espontánea, muy afable, aunque tímido en un principio, muy imaginativo y creativo en sus historias, y siempre llevaba sus características y llamativas camisas caribeñas. Por otro lado, tenemos a Mario Vargas Llosa, un hombre que como escritor es mucho más intelectual, racional, muy metódico, muy orgulloso, más dado a las relaciones sociales, seguro de sí mismo, siempre vistiendo su traje, su corbata, siempre impecable, y también con mucho carácter. Recordemos que Mario Vargas Llosa creció en un colegio militar y sufrió una infancia, bueno, bajo un padre déspota y cruel. Junto a Historia de un deicidio, en abril del 2021 también se recuperó, no sé si se había publicado antes como libro, la verdad, pero se recuperó Dos soledades, que básicamente es la transcripción de una conferencia que dieron en septiembre de 1967 Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Por aquel entonces Cien años de soledad se acababa de publicar, todavía no se hablaba de Cien años de soledad como el clásico contemporáneo que ahora es. También por aquel entonces Mario Vargas Llosa era una promesa de la literatura latinoamericana, acaba de ganar el premio Rómulo Gallegos por su obra La Casa Verde, y aunque todavía no se había dado lo que hoy conocemos como boom latinoamericano, sí que se estaba empezando a dar el fenómeno en ese momento. En esta conferencia conocemos a estos dos
escritores cuando todavía no habían alcanzado la fama que alcanzarían, sino que eran dos promesas. Seguramente Mario Vargas Llosa ya era mucho más famoso que Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez era un escritor que había llamado atención con su novela Cien años de soledad. Mario Vargas Llosa ya estaba muy asentado como escritor de éxito. Pero bueno, el tema es que, además de lo muy interesantes que son las reflexiones que comparten en esta conferencia, se ve una complicidad, una compenetración que solo tienen dos amigos íntimos muy diferentes entre sí, pero que se llevan súper bien y llegaron a ser muy amigos. Pero cuando digo muy amigos, quiero decir muy amigos. Se plantearon más de una vez escribir una novela a 4 manos que iba a tratar sobre la guerra peruano-colombiana. Gabriel García Márquez y su mujer fueron los padrinos del segundo hijo de Mario Vargas Llosa, que de hecho se llama Gabriel Rodrigo Gonzalo, los nombres de Gabriel García Márquez y sus 2 hijos. En su correspondencia se tratan repetidas veces de hermanos. Cuando se fueron a vivir a Barcelona, en el barrio de Sarriá, vivían puerta con puerta. Y no solo vivían puerta con puerta, sino que las puertas estaban abiertas. O sea, realmente la casa de los Vargas Llosa y los García Márquez conformaban a la práctica una sola vivienda. Bryce Echenique contó como una vez estaba hablando con Mario Vargas Llosa en su piso y de repente irrumpió en la sala Gabriel García Márquez pidiéndole huevos. Y hay 1000 anécdotas así. O sea, prácticamente vivían juntos los dos matrimonios. Sin embargo, no eran pocas las diferencias que tenían. En primer lugar, diferencias ideológicas. Mientras que en un principio ambos eran de izquierdas, la dictadura de izquierdas que sufrió Perú hizo que Vargas Llosa se fuera desplazando cada vez a posiciones más conservadoras, más de derechas, mientras que García Márquez se mantuvo siempre de izquierda, tanto que tenía amistad personal con Fidel Castro, y Vargas Llosa era uno de los grandes críticos y opositores de Fidel Castro. También diferencias de personalidad, ya he comentado algunas, pero en definitiva Vargas Llosa, cuando se convirtió en un escritor de éxito, estaba sobreexpuesto, estaba constantemente dando conferencias, haciendo cátedras, publicando obras teóricas sobre literatura, mientras que Gabriel García Márquez era más reservado, no concedía tantas entrevistas, no hizo obras teóricas, sino que seguía haciendo sus novelas y detestaba las cátedras, prefería participar en talleres de escritura. Y por último también tenemos la inevitable rivalidad entre ambos escritores. Ambos eran las caras más visibles del boom latinoamericano y las comparaciones eran inevitables, pero ni la rivalidad, ni las diferencias de carácter, ni las diferencias ideológicas los separaron realmente. Todo el mundo está de acuerdo en que no facilitó las cosas. Seguramente se habían distanciado un poco debido a estas diferencias, pero fue otra cosa lo que provocó que de esta amistad tan fuerte pasaran a no dirigirse la palabra. Y este boom lo encontramos el 12 de febrero de 1976 en Ciudad de México. Fue en el preestreno de la película La Odisea en los Andes. Ahí, en ese preestreno, en esa fecha, se dio uno de los acontecimientos literarios que se han vuelto icónicos, míticos de la literatura. Mario Vargas Llosa llegó cuando García Márquez estaba hablando con unos amigos y al verlo, Gabriel, que llevaba bastante tiempo sin ver a su amigo Mario, dejó la conversación, dijo: me disculpan, voy a saludar a Mario, y se dirigió a saludar a Mario Vargas Llosa, se acercó a él con los brazos abiertos diciendo Mario, y este le propinó un puñetazo, pero un puñetazo que le hizo sangre, perdió la conciencia y cayó al suelo. La verdad es que en ese momento Mario Vargas Llosa estaba en forma, había hecho cursos de boxeo, sabía cómo pegar. Y después de darle el puñetazo, dijo unas palabras que son básicamente la única pista que tenemos sobre las posibles razones de ese incidente. Unas palabras que seguramente Gabriel García Márquez ni escuchó porque estaba completamente ido. Mario Vargas Llosa dijo: esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. A partir de ahí, las versiones son muchas. Lo cierto es que en una especie de pacto implícito entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, nunca han confirmado nada. Mario Vargas Llosa siempre ha respondido a esta pregunta con evasivas, con bromas, pero nunca han confirmado cuál fue la razón de ese puñetazo y del fin de esa gran amistad entre dos grandes escritores. En aquel momento, Mario Vargas Llosa acababa de romper, una vez más, con su prima y mujer, Patricia Llosa, porque se había encaprichado de una modelo peruana llamada Susana Díez Canseco. Pero bueno, empezó a salir con Susana y como no podía ser de otra manera, la cosa no funcionó. La convivencia enseguida agotó
la atracción que podían tener, y Mario Vargas Llosa no tardó en volver a Barcelona para reconciliarse con su mujer. Muchas son las versiones que a partir de ese puñetazo, esa frase y estos antecedentes han surgido. Las más atrevidas aseguran que pudo existir alguna infidelidad o alguna posibilidad de infidelidad de Patricia Llosa con Gabriel García Márquez, que cuando Patricia le confesó la situación de su matrimonio, incluso Gabriel, en broma o no, porque a veces entre broma y broma la verdad se asoma, le dijo: pues para vengarte de Mario nos hacemos amantes. Otras versiones dicen que Patricia Llosa le comentó el estado de su matrimonio y Gabriel García Márquez le contó muchísimas infidelidades de Mario Vargas Llosa, muchísimas de sus correrías. Otras versiones dicen que al contarle Patricia su situación, Gabriel García Márquez le aconsejó dejar a Mario Vargas Llosa e incluso le ofreció sus abogados para el proceso. Según Bryce Echenique, la gente en general daba mucho la espalda a Patricia Llosa para no enemistarse con Mario. Todos a excepción de los García Márquez. Bueno, el tema es que después de darle el puñetazo, parece ser que Mario Vargas Llosa se arrepintió, sobre todo de haberlo hecho en público, ante la flor innata intelectual latinoamericana en ese preestreno. Tuvo bastante miedo de lo que se podría decir. Mario Vargas Llosa yo creo que es bastante impulsivo y desde entonces no ha dicho prácticamente nada sobre ese incidente o sobre las razones que lo llevaron a darle un puñetazo a Gabriel García Márquez. Lo que sí se sabe es que 2 días después del famoso puñetazo, Gabriel García Márquez llamó a un fotógrafo amigo suyo, a Rodrigo Moya, y le pidió que le hiciera unas fotos que también se han convertido en famosísimas, con el ojo morado, algunas sonriendo. A mí me parece genial. O sea, te dan un puñetazo y te vas a hacer una sesión de fotos con el morado y con una sonrisa de oreja a oreja. Lo cierto es que desde ese puñetazo no se dirigieron la palabra, y de hecho no son pocas las pullas que se han intercambiado, especialmente la verdad de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. Desde ese acontecimiento, Vargas Llosa prohibió cualquier reedición del libro que había escrito sobre toda la obra de Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, el templo de su admiración hacia Gabriel García Márquez, y no ha permitido su reedición hasta en abril del 2021, 7 años después de la muerte de Gabriel García Márquez. Vargas Llosa también llamó públicamente lacayo a Gabriel García Márquez cuando escribió un reportaje sobre Cuba con la colaboración de Fidel Castro, y cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982, 28 años antes de que se lo concedieran a Vargas Llosa, su reacción fue decir que el Premio Nobel de Literatura le parecía un premio político y que Jorge Luis Borges lo merecía mucho más. La gente literaria de ambos, Carmen Balcells, nunca dejó de intentar la reconciliación, encabezó muchísimas iniciativas para que hicieran las paces, pero siempre sin éxito. En 2010, cuando finalmente le concedieron el Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, un periodista le preguntó si temía que le preguntaran por Gabriel García Márquez, y Vargas Llosa respondió: siempre hay algún imprudente. Desgraciadamente, Gabriel García Márquez murió en el año 2014 sin haberse reconciliado con Mario Vargas Llosa. Solo ese puñetazo, que yo sepa, ha inspirado como mínimo 2 libros. Bailey recientemente lo ha abordado a través de la ficción con Los Genios. También Katy, de Marimorena Reads, cuando viajé a Perú, me regaló este cómic sobre el puñetazo. O sea, es un cómic que trata sobre la historia del puñetazo de Mario a Gabo. Y creo que es el penúltimo capítulo del libro Aquellos años del boom de Xavi Allén. Se dedica a hablar de la amistad y el puñetazo entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, por lo que no ha inspirado poca literatura y seguro que existe más. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo lleno de salseo sobre los escritores, sobre sus enemistades. Dejadme en los comentarios si conocéis alguna otra enemistad entre escritores, y de estas 5, ¿cuál es vuestra favorita? Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.